Hola cinéfilo, a pesar de los retos que han tenido que enfrentar en una industria predominantemente masculina, por suerte cada vez son más las mujeres que dejan su huella en la fotografía cinematográfica, mostrando su talento y transformando la manera de contar historias en la pantalla. Hoy recibiremos en nuestro set de entrevista a una de esas mujeres, una joven directora de fotografía que viene para compartir con nosotros su experiencia y su visión fresca respecto al audiovisual cubano. Disfruta este momento y no olvides que luego estará Joel del Río nuevamente, pero en esta oportunidad con su comentario de crítica sobre una película de interés. Buenas noches, bienvenido a este su espacio de la entrevista y hoy pretendemos romper en este espacio uno de los mitos que acompaña al audiovisual. Es aquello de que los directores de fotografía y directoras de fotografía, que en Cuba hay muchas, pues no hablan, que son tímidos, que no quieren hablar. A nosotros nos costó muchísimo trabajo traer a la invitada, ni tanto, pero fue difícil. Y porque ella no le gusta hablar en cámara. Esperemos acabar con ese mito, porque hoy nos acompaña Lena Hernández, que aunque parezca una actriz de Hollywood, una mujer bellísima que lo es, ella lo sabe. Gracias. Pues es directora de fotografía, de las más interesantes y de las que más cosas ha hecho en el audiovisual joven cubano. Comencemos las cosas desde el principio. Buenas noches, amiga. Buenas noches y muchas gracias por porque está de más decir que, claro, fue alumna mía también en FANC. Casi todo el que se sienta, menos los que son de otra edad, ¿no? A ver, primero, ¿cómo descubriste esta vocación? Y si siempre pensaste ser fotógrafa. Cuando tú estabas allá en tu Holguín natal, ¿eres de la ciudad? Soy de la ciudad de Holguín, sí. De la ciudad de Holguín. Pero realmente no nací en Holguín, nací en Guaymaro, Camagüey, que es un pueblito donde nace la República de Cuba, por cierto, y me fui muy pequeña a vivir a Holguín, que es la ciudad de mi madre. Y ahí crecí, bueno, tuve toda mi adolescencia. ¿Eres camagüeyana de origen? Soy camagüeyana ya sabía, eso sale, ese origen camagüeyano aristocrático. Nada, eso es broma. A ver, estabas en Holguín, terminaste el pre, ¿cómo decidiste entrar en FANCA? Bueno, pues mira. ¿Hay una FANCA en Holguín? Hay una FANCA en Holguín, sí. Realmente, desde pequeñita, mi mamá vio que tenía mucha inclinación por el arte y comencé a hacer televisión como conductora de programas infantiles en Holguín. Ahí ya me acerco a la televisión, veo el proceso creativo de lo que es un programa de televisión y conozco a Vladimir Berberán, el fotógrafo. Sí, cómo no. Vladimir es quien me introduce realmente al mundo técnico del cine, es quien me ayuda muchísimo a prepararme para entrar a FANCA. Y bueno, FANCA, si hay una FANCA, una facultad en Holguín, pero solo pueden estudiar allí, en el mismo Holguín, los cursos de trabajadores. ¿Y ya tú estabas decidida a estudiar fotografía? Y ya yo estaba, sí. O sea, con Vladimir me enamoro mucho de la fotografía. Vladimir me enseñó su tesis, me habla lo que es un director de fotografía, y yo empiezo desde ahí, desde antes de entrar a FANCA, a enamorarme de la fotografía, de lo que es construir el mundo visual de un proyecto. Y sí, yo creo que ya cuando yo entré a FANCA, que ya me enteré que me aprobaron, entré muy definida en la fotografía. ¿Te costó trabajo?
Me costó mucho trabajo. Yo te recuerdo perfectamente mis pruebas de No la empieces a reprochar entrevista. porque todos están en lo mismo siempre. No, la entrevista. Yo recuerdo de todas las pruebas, la más difícil para mí fue la entrevista personal que te hacen. Sí, ¿Sabes? al final. Al final. Que Es un tienes... proceso, a ver, para explicarle a quienes no Exacto. saben. En Fanca el proceso de entrada lleva una serie de pruebas de ingreso y al final de todas esas pruebas que se hacen, cultura general, audiovisual, hay una entrevista en que se intenta, que es el examen que más me gustaba a mí participar, en que se intenta descubrir hasta qué punto el futuro estudiante o no está capacitado o tiene vocación. Eso es muy difícil descubrirlo en una sola entrevista, pero se hace lo que podemos. ¿Cómo fue contigo? A ver. Yo me puse súper nerviosa. Imagínate, tenía 17 años, soy adelantada, era prácticamente una niña. Una niña. Soy única hija, soy una niña muy mimada, la verdad, por mi familia, por mis padres. Y de pronto enfrentarme a esas personas, que yo sabía quién era cada una de esas personas que estaba sentada frente a mí, conocía un poco de su carrera, de su recorrido. Trayectoria, claro. Y de pronto estaba Gustavo Arcos, estaba Caridad, estabas tú. Bueno, una serie, Magda también estaba, creo que incluso hasta Charlie estaba ese día. Y bueno, yo recuerdo que yo tenías que escribir una historia, esa historia tenías como que explicar cómo tú la llevarías al audiovisual. Y yo dije, no, me voy a ir por explicarla en radio, que yo sentía en ese momento que tenía más herramientas para explicar solo desde el sonido, construir un mundo sonoro. Y de pronto, hablando, me enredé. Y dije, ay, momento, no la voy a explicar en radio, quiero llevarla a audiovisual. Y ahí mismo yo me dio mi Ahora entrevista. que tú lo cuentas, lo recuerdo perfectamente. Es la única vez, creo yo, en los muchos exámenes de ingreso que he estado, donde un estudiante decide cambiar el medio en pleno examen. Y déjame decirte que eso no nos impresionó para bien. Hasta después, que creo que hiciste un muy buen examen, ¿no? ¿De qué era? Sí, nos daban un pie donde teníamos que, a partir de una oración, construir una historia. Y creo que un hombre mira con unos anteojos a una mujer que se desviste en un cuarto, era algo así. Y ahí, a partir de ahí tú construías o narrabas una historia y luego esa historia la discutías. Y yo cambié, y yo recuerdo, te lo juro por mi familia y por mi hija, que es lo más sagrado, que yo salí llorando y le dije a mi mamá, olvídalo que no aprobé Fanca. O sea, me fue extremadamente mal en la entrevista. Empecé una cosa, cambié de palo para rumba y yo creo que no, o sea, así que olvídalo. Y bueno, me regresé al Holguín, uno hace las pruebas de Fanca antes de hacer las pruebas finales de 12 grados. Y luego es que vienen las pruebas de ingreso. O sea, uno hace las pruebas de Fanca, luego las pruebas finales de tu 12 grado y luego, a finales de año, las pruebas de ingreso a la universidad. Yo estaba en plenas pruebas de ingreso y estaba esforzándome muchísimo. Siempre he sido una persona muy competitiva. E independientemente de que yo sabía ya que para aspirar ya tenía muy buen recorrido en la vocacional. Yo estudié en la vocacional de Holguín. Podía como un poco relajarme, yo estaba ahí, prendía en las pruebas para sacar en máxima nota. Fanca no fue, sería otra cosa. Exacto, yo tenía ya como en la mira periodismo, era mi segunda opción, y luego maxilofacial, eran mis opciones. Que eso sí no tiene nada que ver, ¿no? No, yo no me imagino ya yo ahí sacando muelas, pero bueno. Y el de periodismo pronto, y el audiovisual, sí, tú sabes. Sí, tienen su relación, exacto. Y de pronto me llama mi mamá, y me dice, en aquel momento yo no tenía celular, estamos hablando hace un buen tiempo, ¿no? Me llama mi mamá y me dice, ve urgentemente a una pública. Ella me llama a casa una vecina. Y me dice, ve urgentemente a una pública y llámame tú a mí. Ella no quería, es una pública? Un teléfono público. Un teléfono público. Ella no quería dar más noticia delante de los vecinos, ¿no? Quería porque ella sabía que me iba a poner súper nerviosa. Y cuando me dice, aprobaste Fanca, llamaron a mi mamá. Y entonces mi mamá, es que me da la noticia, ya empecé a llorar ahí en el teléfono, a llorar, porque ya era como mi sueño, ¿no? Ya había entrado, había logrado. Seguro que hiciste el cambio y lo hiciste bien. Y ya verdad entendías el lenguaje audiovisual, que para eso se hacen esas pruebas. Exacto. Para ver si el estudiante es capaz de concebir una historia en términos audiovisuales. Parece que a pesar del cambio me defendí un poco. Bueno, ya estabas en Fanca. Cuando llegaste allí, ¿qué crees en general? Primero vamos a hablar en general y después vamos a hablar de los ejercicios que hiciste en Fanca y de los grandes aportes o menores, los que sean, que te dio la escuela a ti como profesional. Pero ¿qué crees, así en general, que te dio Fanca? Mira, yo siempre lo digo. Yo creo que Fanca para mí fue necesario en mi carrera porque te ubica en un medio y te da muchas conexiones de trabajo. O
sea, todo lo que yo lograba en mi carrera profesional fue a través de Fanca. Mi primera película como asistente de cámara, que fue Sergio y Sergey, fue a través de Fanca. O sea, el ICAI llamó a Fanca, pidieron un estudiante de fotografía como meritorio, y ahí es que yo entro al mundo del cine. Y luego que yo pisé un set en Sergio y Sergey, nunca más volví a salir de un set. O sea, yo conecté casi en mi 5º año con la tesis ¿Eso respirándome. ¿En qué año es? Recuérdame, Sergio y Sergey, ¿de qué año Me es? pones en un aprieto porque no recuerdo. Bueno, sí. Pero estamos hablando de 2017, 2016, o antes, porque 2017 creo que me gradué yo, 2018. Así que eso es 2015, 2016. Yo entré a Fanca en el 2013. Eso fue 2º o 3er año. Y estuviste entonces en el rodaje de esa gran película como asistente de... Como asistente de cámara y video assistant. ¿Qué hacías? Ahí, bueno... Porque queremos hablar también del oficio del director de fotografía y todos los escalones que recorre para llegar hasta Si hay algo que yo agradezco en mi profesión, es haber pasado, yo siempre lo digo, yo empecé jalando cable, literalmente, en un set. Yo he pasado por todas las especialidades excepto por el foco. Ya de operadora de cámara, evolucioné a directora de fotografía. De la fotografía. De la fotografía. Sí, yo empecé como video assistant en Sergio y Sergey, pero en ese momento habíamos fundado ¿Video qué? ¿Cómo se dice? Video assistant. Video assistant, claro, en inglés. Video Es que no te asistente, copie, sí, exacto. Sí. Es la persona que se encarga de llevar, de hacer los proxies en set y de permitir que dirección, y el equipo de dirección, el equipo del director de fotografía o quien quiera, visualiza lo que se está viendo en set, o sea, lo que está filmando. Pero es muy, lleva una sí, tiene una responsabilidad muy grande porque si estás haciendo los proxies en vivo y luego la visualización, por ejemplo, yo hice otra película, Julie, que ¿También estuviste en Julie? Sí, ¿Cómo? yo como video assistant. También. Luego de hacer Sergio y Sergey, entendí muy bien el flujo de trabajo de asistente y ya cada vez que había una gran producción en Cuba me llamaban para hacer ese trabajo. De hecho, en Julie yo tenía a mi cargo 6 monitores. Entendieron que tú lo sabías hacer. Sí, claro. Entonces, oye, ¿quién era el director de fotografía recuérdamelo? De Sergio y Sergey fue Alejandro Menéndez, fue estudiante egresado de la Fanca. Darana decide la oportunidad de, a él y a Quevedo en esa película, Darana le dio como, voy a traer gente joven al cine. Lo hizo también en Conducta. Exacto. Esa es una de los grandes méritos que tiene Darana, aparte de sus méritos como realizador. Alejandro, exacto. Alejandro fue el director de fotografía. Siempre se rodea fotografía. de gente joven. Eso me encanta, es muy, muy hermoso. Y Quevedo, que fue el editor de la película. Y Julie, trabajé con un fotógrafo español, se llama Alex Catalán, es un gran fotógrafo de los jóvenes en el mundo. Él tiene, creo que incluso un Goya por La Isla Mínima, que es una película hermosísima. Hermosa. Y yo recuerdo cuando me dijeron, vamos a trabajar en Julie, yo dije, lo que sea, si yo voy a aprender. Lo que sea, claro. Y no tienes idea de cuánto he aprendido yo, o sea, yo creo... Pero es que estamos hablando de 2 grandes películas. Exacto, yo creo... Y fotográficamente también, por exacto. supuesto. Volviendo a tu pregunta, porque me voy por los caminos. No importa, vamos develando zonas de tu profesión, de tu currículum. Fanca te da la teoría. Yo, sinceramente, desde que salí de Fanca no he vuelto a leer mucho. En los 5 años que yo tuve en Fanca, yo me he leído el 90% de lo que he leído en mi vida. Es un momento donde tú te concentras en la teoría. Y eso yo se lo debo a Fanca. Más allá de que... ¿Estás hablando de teoría de tu especialidad? De mi especialidad, sobre todo, y en general. Teoría del cine. Teoría del cine, de estética, de punto de vista, de abordar visualmente, construir guión. Exacto. Teoría del cine. Eso fueron 5 años donde yo me concentré en leer mucho sobre eso, en ver muchísimo cine. Yo veía casi 3 películas por día. Yo llegaba de Fanca y me ponía a ver cine. ¿Qué me dices? Sí, tú siempre hacías mis tareas entonces, era de las pocas. Exacto, siempre. He sido muy puntualita. Dicen que el problema de esa escuela es el claustro del profesor. A ver, ¿cuál es tu opinión? Yo me gradué de Fanca y de las cosas de especialidad técnicas las aprendí en los sets de rodaje. Pero ya trabajando. Exacto, trabajando. Pero de teoría del cine, estoy hablando de Gustavo Arco, estoy hablando de ti, estoy hablando de Enrique Colina, que llegó a la clase, su primera clase entró al aula así y rompió las puertas. ¿Qué le dabas como dirección? Creo que era Era algo como apreciación audiovisual, no era dirección. No, él tenía un taller de dirección, pero ya era para los directores. Recuerda que hay un momento que tú te divides y empiezas a tomar clases. Cada uno recibe las clases de su especialidad. Exacto, él le daba ya a los directores cuando estaban en 3er año, no nosotros. Él nos dio a nosotros cuando estábamos en 1er y 2º, era como algo de apreciación, no recuerdo exactamente la asignatura, pero sí. Entonces... Llegó y dijo, aquí a mí el que venga, el que no venga, a mí eso me da igual. Aquí todo el mundo tiene 3. Yo lo único que quiero es que ustedes me escuchen mientras estén dentro del aula. Y todo el mundo se queda así como, Dios mío, ¿pero qué es esto?
Y la verdad es que nos fascinamos con Colina a punto de que fuimos históricamente el único grupo que leemos, no sé si después de nosotros pasó, pero por lo menos hasta nosotros, el único grupo que todos los estudiantes cogimos 4. O sea, al final de cada curso era la protesta de todos, porque De Colina. 3, ¿cómo me va a dar 3? Bueno. Y tú dices que daba 3 desde el principio. No, él entró y nos dijo, todo el Era mundo para aquí 3. motivarlos, evidentemente, porque ustedes no se quedaron con 3. No nos quedamos con 3. Le hicimos unos ejercicios que yo recuerdo que, bueno, con presupuesto estudiantil, imagínate tú, en aquel momento nosotros con las cámaras que teníamos, buscando a los actores que quisieran trabajar con nosotros de gratis. Y por lo menos mi ejercicio, el ejercicio de mi equipo, lo recuerdo súper lindo porque recuerdo a todos nuestros padres actuando en una cola del banco. Aquello es histórico, la verdad. Tremendo. Sí. Oye, tú estabas en un grupo muy singular también, porque predominaban las mujeres y predominaban las fotógrafas, o las directoras de fotografía, para decirlo con corrección. ¿Eso influyó en tus decisiones de alguna manera o simplemente favoreció la atmósfera de trabajo? Sí, en efecto, ahorita dijiste algo muy lindo cuando me presentaste y que me gustó que separaras directores de fotografía y directoras de fotografía, que a mí todavía me llegan contratos diciendo director de fotografía. Yo, ¿dónde está? La pongo. Y sí, en mi grupo somos cuatro mujeres que decidimos estudiar la especialidad. Antes de nosotros realmente habían 2 fotógrafas en la televisión, Anita, y otra muchacha que no recuerdo el nombre, que murió muy joven y decían que tiene una carrera espléndida. Bueno, Damie y Denise. Y luego vinimos nosotras. Yo recuerdo cuando comencé a estudiar, que ya empecé a pisar set de rodaje, todavía había mucho tabú con el tema de la mujer detrás de la cámara, muchísimo. A los hombres les costaba mucho trabajo entender que había una mujer dando órdenes a los gaffers, a los operadores de cámara, y nosotros tuvimos que lidiar con romper ese mito. A ti te debe haber sido particularmente difícil porque el machismo tropical, no solo mujer, sino además linda, tiene la vocecita bajita pues y muy jovencita. Muy joven. Es decir, todas las razones para que sembrar el irrespeto. Sí. Tuviste tenías que tener mucha fuerza para imponer. Exacto, pero lo que decías de haber 4 mujeres estudiando en ese momento, 4 mujeres que salimos al campo, de pronto eso hizo que el punto de vista cambiara, porque antes de nosotros, Denise, Damie, se veían más dispersas, eran de generaciones diferentes. Sí, entonces hacían y eran proyectos ellas solas. De pronto que 4 mujeres unidas estaban saliendo a la calle y compartiendo con las mismas personas, haciendo cosas detrás de cámara, hizo que la gente hiciera un clic. Y yo creo que hubo un cambio. Claro. Exacto. Las anécdotas que puedo hacerte del machismo al que yo me expuse son, bueno, hubo un punto en el que yo decidí comenzar a vestirme súper rogada, tratar de ponerme ropa muy poco llamativa para que la gente comenzara a verme como lo que era, ¿no? Que era la directora de fotografía o operadora de cámara o asistente de cámara. En aquel momento eran más asistente de cámara que otra cosa. Y bueno, dejaron de... Y evitar todo lo que sí, sabemos exacto. que viene. Yo tuve momentos en los que así la gente miraba y me decía, ¿pero qué tú haces con una cámara con esa cara, chica? Así como que nadie entendía. Hasta yo caí en el prejuicio de eso presentándote. Nadie. Que decía que tenías que ser actriz. Exacto. Todo el mundo... Había solo la voluntad de elogiarte, no otra cosa. Yo sé. Pero bueno, te digo, sí, había mucho tabú con ver una mujer joven. Dedicándose a eso. Exacto, delicada, de pronto cargando, no sé, una maleta de 20 kilos a un edificio 9 plantas sin elevador. Entonces, en aquel momento que empezamos, todavía había muchos asistentes de cámaras muy viejos del ICAI, de los cuales soy gran amiga ahora, como el ruso, por ejemplo, que con quien aprendí muchísimo. Histórico. Pero al ruso le costó mucho trabajo verme con la cámara, muchísimo, y empezamos ahí primero a chocar, y yo soy así muy menudita, pero tengo mi carácter, y si no lo tienes, no hubiera exacto, llegado tuvimos que hasta donde has imponernos. llegado. Tuvimos que imponernos porque fue difícil. Tienes que hablarme de los ejercicios que hiciste en Fanca. Y la otra parte de tu carrera, ya fuera de Fanca, pues lo dejamos para un próximo programa, porque tú sabes, mira, lo rápido que se ha ido. ¿Ves? Impresionante, no puedo creerlo. Que no era tan difícil. No era tan difícil. Entonces, rápido, dime los ejercicios que hiciste en Fanca, ¿cuál te marcó o recuerdas con particular afecto? Mira, esta que te hablaba de Colina me marcó muchísimo. Fue un ejercicio muy bonito que hablaba sobre la situación de la tercera edad en Cuba. Que, bueno, todos tenemos una situación muy difícil en Cuba, pero la tercera edad, que es desamparada, que sufre mucho la migración porque se quedan muy solos y personas que no pueden trabajar. Fue un ejercicio que a mí personalmente me marcó muchísimo.
Y bueno, yo creo que mi tesis también, yo disfruté muchísimo hacerla. ¿Cuál fue tu tesis? ¿Tú la dirigiste también? No la dirigí yo, no, yo la produje, la fotografía y la escribí. Escribí el guión para poder hacer la tesis de fotografía submarina. Es muy raro encontrarte un corto donde tú tengas mucha cámara submarina, entonces yo tuve que escribirla pensando en que mi tesis iba a ser de fotografía submarina. Todo eso de la fotografía submarina nos vas a hablar en el próximo programa. Así que el viernes que viene te quiero aquí de nuevo para conversar sobre ese mundo del video musical, de la fotografía submarina y las otras películas en las cuales has participado, que hay mucho, tenemos mucho para hablar. Mucho. De pronto ni nos alcanza otro programa, pero tratemos de que sí. Ha sido un gusto, amor, conversar contigo una vez más. Para mí un gusto igual, gracias por tenerme. Hoy queremos hablar sobre una de las películas más relevantes de las que compitió en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. Se trata del jockey, que para los que no estén familiarizados con este tipo de argot, es el jinete de caballos de carrera, esos que trabajan en los hipódromos y que son regularmente varones de escasa talla para poder contribuir con la velocidad del corcel. Entonces, el jockey es la historia de uno de estos hombres que se dedican a esa tarea de los caballos de carrera, o de montarlos más bien y de azuzarlos. Y la película está construida en torno a su personalidad, una personalidad bastante complicada por las adicciones. El hombre fue famoso, ya no lo es, y ha perdido la fama precisamente debido a ciertas adicciones que él tiene, que no menciono para que conservar el suspenso de la trama, y también a que es una persona extremadamente terca, hasta el punto de que eso se convierte en una tendencia autodestructiva. Y para los que no saben, sí, la terquedad creo que puede ser una tendencia autodestructiva cuando se lleva al extremo. En fin, de eso habla y hay un momento en que él decide perderse un poco y apartarse de las carreras, pero tiene un mafioso del cual depende que empieza a perseguirlo por toda la ciudad. Está dispuesto a sacarlo abajo de las piedras con tal de que el hombre siga ejerciendo como jockey. Y aquí se establece el tejido o la narrativa o la dramaturgia que es más tendiente al thriller. Decíamos que, o quiero decirle, que Luis Ortega empezó en el cine más experimental con una película que se llamaba Monobloc, que era bastante complicada de ver, difícil de ver Monobloc, y que estaba dentro del registro habitual en el nuevo cine argentino. Pero después ha evolucionado, no sé si decir evolucionado, se ha movido a otras coordenadas más cercanas al gusto del público. Y en el año 2018 hizo El Ángel, que es la historia de un asesino en serie, un personaje real, un muchacho casi adolescente todavía, y la película fue un boom internacional. Tuvo premios en no sé cuántos festivales. Y colocó a Luis Ortega más cercano de un tipo de cine hecho para todos los públicos. Al igual que el jockey, está en esa misma línea del Ángel, está el jockey, con esta textura de thriller a la que estaba aludiendo. En la película se ve muy beneficiada también por la actuación de Nahuel Pérez, que es un actor argentino que vive en Francia, de la española Úrsula Corberó y del mexicano Daniel Jiménez Cacho. Con lo cual estoy diciendo que como casi todas las películas importantes latinoamericanas que en el mundo son, tienen la participación de varios países, por lo menos de estos tres que ya aludí. Y las actuaciones en la película son realmente a tener en cuenta. Son muy entregadas, muy de bordar un personaje en sus matices psicológicos más recónditos, más sutiles, y como eso funciona la película sobre todo, como un estudio de personajes psicológicos muy a fondo, en que conocemos no solo a este jockey que forma parte del título, sino a su pareja, incluso al mafioso este que lo maneja, y a varios otros personajes que dan una idea de un cierto mundo y de un cierto tipo de personalidades. Hay que ver el jockey para que usted entienda que el cine argentino, o para que usted confirme que el cine argentino sigue teniendo un altísimo estándar de calidad. Y es nuestra recomendación en el programa de hoy, El Jockey, de Luis Ortega.
Cinéfilo, las mujeres fotógrafas en el cine continúan abriendo caminos y demostrando que su visión es esencial para enriquecer la narrativa audiovisual. Y ese es el caso de Elena Hernández, a quien agradecemos su presencia y le deseamos una larga y fructífera carrera. La próxima semana seguiremos con ella para conocer más sobre el trabajo de esta joven directora de fotografía. Te espero el viernes en la noche por la señal del canal educativo. Como siempre te digo, no faltes para que me des la oportunidad de decirte una vez más, te invito al cine.